también, eso se envió grave. Ah, no, estamos grabando. Profesor, disculpe por acá, Nicolás Gamboa, buenas tardes, me conecté recién, disculpe. Perdón, ¿quién es? Nicolás Gamboa, profe, Nicolás Gamboa, Gamboa. gracias. Ya. Vamos a ver también lo que es aplicación del concepto de dirección, distancia, inclusión geográfica de carta náutica. Conceptos que ya vimos ya en la unidad anterior, ¿cierto? Y carta floating, que es la carta que nosotros vamos a usar mucho y qué relación tiene con lo que es la carta de navegación. ¿Ya? Las publicaciones que vamos a utilizar, pase, las publicaciones que vamos a utilizar en esta unidad temática son las que están indicadas ahí, realizadas. En lo principal, aquí hay tres cosas que ustedes pueden tener. Manual de navegación, no, a no ser que esté en el buque que ustedes están embarcados, pero lo que sí lo pueden tener directamente desde la página web del servicio gráfico, de forma gratuita, es la publicación Yoa 3000, que es el catálogo de arte de publicación náutica, y ahí sale al principio de esta publicación una, una larga exposición respecto de qué es la carta náutica. ¿Cuál de ellos es lo que vamos a ver aquí con más detalles? ¿Ya? Profe, disculpe por interrumpir, pero acá no se ve lo mismo que está pasando en la pizarra. ¿Y qué? ¿En la pantalla del computador? Sí, nosotros estamos en la diapositiva 1 y usted está en la 3. Voy a dejar de compartir y voy a partir compartiendo nuevo. ¿Ya? Por favor. Ya, ahí ven la misma pantalla, ¿no? Ahí sí, profe, gracias. Ah, sí. ¿Ya? Y también la publicación 1, que es la carta número 1, que decimos abreviaturas términos usados en cartas náuticas. Este también va a ser de gran ayuda para todo el periodo que viene adelante, inclusive el semestre que es próximo. ¿Ya? Y el otro es Sistema de Proyección y Cartografía Náutica, que es un compendio que hizo el comandante Leyes. Voy a tratar de enviarle, en todo caso, a los que no lo puedan bajar, voy a bajar yo las publicaciones y se lo pueden dar al correo que ustedes tienen designado. Ya, las tres publicaciones que ustedes las tengan. Ya. En primer término, vayamos viendo qué es la carta náutica. Acordarse que nosotros tenemos que lograr, y lo que vimos nosotros en toda esta primera unidad temática, es que el mundo era redondo, ¿cierto? Y siempre trabajamos en una esfera perfectamente redonda, ¿ya? Y de ahí hicimos todos los cálculos de la diferencia de latitud, de la diferencia de longitud, del apartamento, de los rumbos, la distancia, etc. ¿Ya? Pero nosotros trabajamos en una carta. ¿Y la carta qué es lo que es? No es otra cosa que la representación plana de la curvatura de la Tierra. Es decir, esta carta lo que hace es traspasar la superficie de la curva de la Tierra, pasarla a un plano para que yo pueda trabajar sobre una mesa, sobre un escritorio, ¿ya? Plano. Y lo más importante es que ese plano sea semejante a lo que representa, es decir, que tanto las coordenadas, las mediciones de ángulos y las mediciones de distancia sean exactamente iguales, tanto en la carta de navegación como en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Y esa representación gráfica plana de un sector de la Tierra ya
debe tener y contener todas la información suficiente para que yo pueda tener una navegación segura. Es decir, las características de la costa, las profundidades, los puntos notables, ¿ya? Y toda aquella información que me permita a mí llevar, aunque sea recreativo, una navegación segura. Y yo siempre lo estoy repitiendo, siempre en todo lo que es navegación, por el sistema de navegación, siempre el tema de navegación segura, porque ustedes tienen que lograr que el buque vaya de un lugar a otro en forma segura, ¿ya? Y la carta de navegación, que si bien es cierto fue creada con 1500 más o menos una proyección para ser utilizada en lo que es navegación, ¿ya? Está definida en las normas por la OMI, Organización Marítima Internacional, respecto de qué es lo que tiene que tener un buque. Y dentro de eso, que está en el capítulo 5, ¿ya? Que es seguridad de la navegación, hay varias reglas que se refieren a lo que es carta náutica. Entre ellas, una es, creo que es la regla 2 o la regla 5, no me acuerdo en este momento, es la que define qué es una carta náutica, ¿ya? Y la otra cosa importante es, por ejemplo, la regla 19, ¿ya? ¿Qué es lo que define? Define que todos los buques deben contar con cartas y publicaciones náuticas para planificar y presentar visualmente la derrota del buque para el viaje previsto. Trazar la derrota, verificar la situación durante el viaje, ¿ya? Por eso, todos los buques tienen que tener una carta náutica del lugar en el cual esté navegando, ¿ya? Antiguamente existían solamente las cartas de papel, pero hoy en día existen cartas náuticas electrónicas, habiendo pasado previamente por lo que son las cartas raster, las cartas digitales y finalmente terminamos lo que son las cartas náuticas electrónicas. Que las cartas náuticas electrónicas en el fondo es una gran base de datos que tiene distintas capas, a diferencia de las raster o las digitales, que solamente son representaciones digitales planas de lo que es una carta de papel, ¿ya? A su vez, la carta náutica electrónica requiere de un sistema para funcionar. Ese sistema es lo que nosotros llamamos como ELIX, ¿ya? Y por eso todos los buques que quieran navegar con carta náutica electrónica tienen que tener un ELIX, ¿ya? Y yendo más a lo que dice el reglamento, el convenio SOLAS, hay una norma, una regla SOLAS, la cual dice que hay buques que desde el año 2021 para adelante, si no recuerdo, pueden utilizar solamente carta náutica electrónica en la medida que tengan dos sistemas X independientes, o sea, que tengan fuente de poder independiente, equipos asociados independientes. De la manera que asegurarte que en todo momento va a haber a lo menos uno de los dos va a estar operativo. ¿Ya? De manera que esos buques pueden eliminar todo lo que es la cartografía de papel, ¿ya? De hecho, ya hay servicios que en un corto periodo van a eliminar la carta de papel. Por ejemplo, el Reino Unido ya informó ya que en 5 años más no iba a imprimir más cartas de papel. El caso nuestro, el servicio de gráfico, en este momento el servicio de gráfico está imprimiendo cartas a demanda. Es decir, usted tiene una carta de papel, va, la compra y se le imprimen en el momento que se la van a entregar. O sea, esa es impresión a demanda. Ya que antiguamente el que hacía una carta, imprimía, por ejemplo, 1000 ejemplares, los 1000 ejemplares que han guardado en el almacén, y cuando uno iba a comprar una carta, sacaba la carta del almacén y se la entregaba. Hoy en día eso ya está tendiendo el stock a cero, sino que va a comprar una carta, se le imprimen en el momento. En el momento, ahí en el plotter, y se la entregan fresquita y actualizada. ¿Ya? Entonces,
Aquí lo importante es que una carta de navegación debe tener las siguientes propiedades: que sea plana, que sea exacta, o sea, que, como dije anteriormente, las mediciones que yo tome en la carta sean exactamente iguales a las mediciones que yo tome en el terreno. Sea completa, o sea, que lleve todas las informaciones que me sirven a mí para llevar una navegación segura, y lo otro, que esté actualizada. Y aquí, en el término de que esté actualizada, que es lo último que tengo yo aquí abajo, aquí entran dos actores con responsabilidades. El primer actor, indudablemente, que es el servicio de gráfico. El servicio de gráfico, cuando entrega una carta, tiene que entregar una carta actualizada a la fecha en la cual entrega la carta. ¿Ya? Eso significa de que todas las construcciones, todas las informaciones que yo tenga o que me afectan a esa cartografía, tienen que estar puestas en la carta, ya sea como carta original o como corrección con el color magenta. ¿Ya? Que tiene que estar con un timbre de actualizado hasta fecha. A partir de ese momento, el responsable de mantener la actualización de la carta es el usuario. ¿Y qué tiene para actualizarla? Tiene el boletín de noticias navegante. Pues cada vez que le llegue a noticias navegante, él tiene la responsabilidad de actualizar la carta. Esas son las cuatro propiedades que tiene la carta de navegación: que sea plana, exacta, completa y actualizada. ¿Ya? Ahora, la carta, indudablemente, para que pueda pasar de lo redondo a lo plano, ¿ya? Existe una acción que se llama proyección, o sea, la curva se proyecta sobre una superficie plana, ¿ya? Y eso es varios tipos de proyecciones, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Y otro es un sistema de referencia. Sistema de referencia, ¿qué es lo que significa? Significa es respecto de qué punto estoy yo uniendo la Tierra, la esfera, a la plana, a la proyección plana. ¿Cuál es el punto de referencia que voy a utilizar que me comunica las dos cosas? Plano con la curvatura de la Tierra. ¿Ya? Y esa proyección cartográfica, mi sistema de referencia, va a estar de acuerdo a las necesidades o requerimientos del usuario. ¿Ya? Es así como vamos a tener tres tipos de proyecciones, ¿ya? Que está indicada en la transparencia. Una que son planas o polares, ¿ya? Que son tangentes en un solo punto de la Tierra, tal como se ve ahí en la primera de más arriba, que está tangente justamente aquí en uno de los polos, ¿ya? Y por el tipo de proyección, esto aquí es lo mismo que si yo coloco una ampollita aquí en el centro de la Tierra, la prendo, y la sombra que me proyecta al sector plano, me proyecta de esta forma. Esto que está aquí, el centro que está oscuro, este es el punto central de la Tierra, este es el polo, donde llegan todos los meridianos, y estas líneas que están con ángulos desde el centro de la Tierra hacia afuera son los meridianos. Y estos círculos que son concéntricos van a ser los paralelos. ¿Ya? Ahora, este tipo de proyección se usa principalmente para navegar en cercanía a los polos. ¿Ya? Yo cuando voy a navegar cerca del polo norte o polo sur, uso este tipo de cartografía. Este tipo de cartografía, y también tenemos otro tipo que es más o menos similar, que es el último, el tercero, que es la proyección cónica. ¿Qué proyección cónica en qué consiste? También yo coloco una luz adentro del centro de la Tierra y coloco un papel de este tipo cucurucho que lo hago tangente en algún punto de la superficie de la Tierra, y eso me va a dar una cartografía de esta naturaleza, como tipo triangular con un sector puesto acá. Este aquí es un polo y este aquí es el sector. Aquí son los paralelos y esta línea recta son los meridianos.
Este tipo de cartografía se utiliza normalmente para lo que son las líneas aéreas, utilizan la navegación de este tipo de cartas. También este tipo de cartas se utiliza, ustedes han visto la carta meteorológica que emite el Servicio Meteorológico del Armado, ¿no? Es una carta cónica. ¿Ya? Ahora, he dejado al final la cilíndrica. La cilíndrica tiene varios usos. Cilíndrica significa que es tangente en el ecuador. O sea, en la única parte en la cual la proyección cilíndrica es exacta a lo que es la Tierra es en el Ecuador. En el eje del Ecuador, la cilíndrica es exactamente igual. ¿Ya? ¿Y qué problema tiene la cilíndrica? Es que si bien es cierto aquí en el Ecuador, la línea que yo estoy mostrando, este sector de aquí es exactamente igual a lo que mide en el Ecuador de la Tierra, y aquí se van separando los paralelos, ¿ya? Y los medianos se mantienen paralelos. ¿Se dan cuenta? También son paralelos. ¿Por qué? Porque se va a proyectar directamente sobre la superficie plana del cilindro que tengo aquí afuera. El problema de esta proyección es que así como está, yo no la puedo usar para navegación porque tiene grandes deformaciones. Por ejemplo, nosotros cuando vimos las coordenadas geográficas, ¿se acuerdan ustedes que vimos un ejercicio en el cual colocábamos las coordenadas en cierto punto, ¿cierto? Y de ahí sacamos las coordenadas. Esa es una proyección cilíndrica, pero ahí ustedes mismos se pueden haber dado cuenta de la deformación que existe en los extremos, ¿ya? Y por otro lado, la proyección cilíndrica tampoco contiene los polos, llegan solamente casi hasta los 80 grados de latitud, más o menos la proyección. O sea, este aquí puede ser casi 80 grados, más o menos. No tiene más arriba porque se dispara hacia el infinito. ¿Ya? Esos son los tres tipos de proyección que tenemos. La polar, la cilíndrica y la cónica. ¿Ya? Ahora bien, ustedes han escuchado hablar de lo que es la proyección Mercator, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de la proyección Mercator, no? No, profesor. Se las presento. La proyección Mercator no es otra cosa más que la proyección cilíndrica con ciertas modificaciones. Porque la proyección cilíndrica, si bien es cierto, así como la tenemos mostrada aquí, no nos sirve para la navegación por las grandes deformaciones que tienen, ¿ya? Sí nos sirve el sistema de proyección cuando yo lo condiciono a ciertos puntos de la faz de la Tierra. Y yo voy buscando puntos tangenciales limitados. ¿Ya? De tal manera que con eso yo tengo controlado mi deformación, ¿ya? Y hago que mi deformación sea similar tanto en los paralelos como en los meridianos. ¿Ya? Y esta modificación de los cilíndricos a Mercator lo desarrolló una persona en el año 1535, si mal no recuerdo, que creó la proyección Mercator, ¿ya? Y que lo hizo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con esa proyección Mercator? Que si ustedes se fijan aquí, está aquí en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y la proyección sobre un plano me va a indicar de que si bien es cierto aquí en el arco lo que estoy mostrando es el ángulo de la latitud. Pero si yo proyecto este punto que está en la Tierra, lo proyecto a una superficie plana, va a llegar aquí. Por lo tanto, la distancia que hay entre estos dos puntos, entre este y este, va a ser más grande que la distancia que hay entre este punto y este punto. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros hablamos y decimos que es la latitud aumentada. Estos jóvenes, nosotros no los vamos a usar para efectos de navegación, solamente que sepan que existe una alargue en cuanto a lo que es los paralelos de latitud que está dada por esta fórmula, por el radio de la Tierra y la tangente de la
latitud, ¿ya? ¿Ya? Esto aquí es lo mismo que conversamos de la proyección cilíndrica, en que nos da que los meridianos son todos paralelos entre sí, ya, por lo tanto la distancia que tienen aquí en el ecuador es exactamente la misma distancia que existe aquí cerca de los polos, ¿ya? Igual que ahí ya vimos nosotros lo que era la diferencia de longitud y lo que es el apartamento, ¿ya? También aquí podemos ver que los paralelos se van distanciando en la medida que se van yendo hacia los polos, hacia el polo norte y hacia el polo sur, ¿ya? Eso. El sistema de referencia. O sea, perdón, para terminar con lo que es la proyección Mercator. Mercator lo que hizo fue que, como dije anteriormente, que la deformación que se produce por efecto de la proyección cilíndrica por sectores, ¿ya? La deformación que se me produce a mí en las latitudes sea similar a la deformación que se me produce en las longitudes. De esa manera, la carta se mantiene exacta a lo que tiene la Tierra. Y es por eso que la proyección Mercator está limitada a ciertas áreas en cuanto a la cantidad de superficie que puede tener la carta de navegación, ¿ya? Y por eso es útil para efectos de navegación segura. Sistema de referencia. Dijimos nosotros que la Tierra era un esferoide, ¿cierto? Que no era una elipse, no era una circunferencia completa, no era una esfera, no era nada. Pero la geodesia, que es la ciencia que estudia la forma de la Tierra, ¿cierto? Llegó a la determinación de que la Tierra es un geoide, ¿ya? Que puede llegar a tener una forma que matemáticamente es manejable y aceptable para todo lo que sean las proyecciones y todo lo que sea la ubicación geográfica de la Tierra. Y de ahí salen los sistemas de referencia, es decir, referencias que me pueden a mí orientar con un punto en la Tierra que sea común para todos, ¿ya? Y existen varios puntos comunes, ¿ya? Que es sobre los puntos en los cuales yo voy a hacer firme para colocar una proyección cartográfica y fijar una carta náutica en un plano. Pero, o sea, fijar lo que es la Tierra redonda en un plano. Por ejemplo, si yo quiero hacer el plano de esta sala de clase, ¿cierto? Yo tengo que tomar un punto de referencia. Del punto que significa el punto de referencia, significa el punto que yo voy a tener para tomar las medidas para hacer el plano. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tomar como punto de referencia una de las esquinas. Por ejemplo, puedo tomar la esquina de allá a la izquierda donde está la puerta, esa esquina la tomo como referencia y yo de ahí parto tomando de distintas medidas de distancia y de ángulos y eso lo voy llevando yo a un papel. Por lo tanto, yo la medida que tome en el papel hecho va a ser exactamente igual a la medida que yo tome en la carta, o sea, en el local, ¿cierto? Y yo para ubicar un determinado escritorio puedo sacar las coordenadas, puedo decir distancia hacia el lado izquierdo y distancia hacia el lado superior es tanta, y yo voy en la carta de papel y lo ubico y me va a dar el mismo lugar en el cual está puesto la carta. Ese es el punto de referencia. Al punto de referencia que estamos indicando nosotros es un punto local. ¿Por qué local? Pues está referido sola y exclusivamente a esta sala de clase, ¿ya? Después tenemos otro sistema que es el sistema internacional. Por ejemplo, si yo quiero hacer o hago distintos planos para cada una de las salas de clase que están en el patio grande que está aquí, ¿cierto? Y cada una de ellas tiene un punto local exactamente igual. Entonces, yo digo, no, los quiero fijar todos a un mismo punto,
Ya de tal manera yo puedo fijar, hacer un plano grande del patio completo con todos sus planos, ya, y coloco un plano que lo voy a llamar, por ejemplo, internacional, que me va a servir para varios países. En este caso, para varios estudios. Y yo digo que, oiga, mi punto de referencia para todo esto va a ser el poste que está justo en medio del patio. Entonces yo fijo esta carta que está aquí, la fijo a ese punto y saco las coordenadas correspondientes que diga, listo, aquí está fijada en orientación y en distancia. ¿Ya? Y después tengo un dato mundial. El dato mundial que estamos usando nosotros hoy en día es el famoso SIGAS WGS84, que es un dato que es mundial y lo usa todo el mundo. Entonces yo para fijar esto que tenemos acá, al dato mundial, lo que tengo que hacer es sacar las medidas con el GPS y colocarme a medir exactamente cuáles son las coordenadas del GPS, poste que yo tomé ahí fuera como dato internacional. Y ese dato yo lo pongo entonces después al dato mundial y me queda todo esto fijado al famoso GPS. ¿Ya? Entonces, siendo así, nosotros vamos a tener, en lo internacional, tenemos el SIGAS W64, que es el que se usa hoy en día, en que todas las cartas náuticas electrónicas están referidas a este dato, y es al dato a la cual el GPS responde. ¿Ya? O sea, todos los equipos de GPS están referidos al dato WGS84. ¿Ya? Entonces, por eso todas las cartas electrónicas tienen que estar referidos a ese dato. Después tenemos dos datos más internacionales, que es el profesor sudamericano SAT56 y el sudamericano SAT69. Estos puntos están ubicados en Brasil, ¿ya? Y fueron hechos solamente para el área de Sudamérica. Y ustedes se van a fijar en las cartas náuticas de CHOA, en una parte, cuando vamos más adelante las cartas náuticas, sale datum SAS69 o datum SIGAS WX74. ¿Ya? Y uno puede ir diferenciando los datos correspondientes. Y uno se da cuenta ahí de que en uno puede usar GPS, el otro no puede usar GPS. ¿Ya? La versión mercado. Aquí está la persona que creó la versión mercado, que es Gerhard Kremer, que vivió entre 1512 y 1594, ¿cierto? Y lo que yo les dije, adaptó la versión cilíndrica, la necesidad de la navegación, y lo hizo el año 1564, fue publicada la primera carta náutica en este sistema. ¿Ya? Esto es la revisión de lo que yo mencioné anteriormente. ¿Ya? Y la versión mercado lo que hace es que me va haciendo las cartas de esa forma. ¿Ya? De tal manera que la deformación que tengo yo en longitud sea similar a la posición que tengo yo en latitud. De manera que esta línea ya semejante a la faz de la Tierra. ¿Ya? Y es por eso de que ya, me está haciendo presión el profesor Dietrich, ya me está presionando. ¿Ya? Así es que Tranquilo nomás. ya, déjame terminar esta transparencia nomás y termino. ¿Ya? Entonces, en la carta de mercado, lo que se pasa es que los medianos se van tirando, van a ser paralelos. Entonces, la distancia entre los medianos va a ir, se va a ir aumentando en la misma medida que yo aumento los paralelos. ¿Ya? Y ese aumento tiene que ser proporcional entre las dos cosas. ¿Para qué? Para mantener una semejanza respecto a lo que es la Tierra. ¿Ya? Ahora, las características de la carta de producción mercado es que igualmente que el observador no tiene ningún tipo de formaciones y es una onda. ¿Ya? Los paralelos se van aumentando, se van distanciando a la medida que se están los polos, los medianos se proyectan paralelos entre sí y la distancia se mantiene constante. ¿Ya?
Y la proyección, este mercado permite la medición de ángulos y distancia, ¿ya? Y el aumento de la acción de un mercado aumenta con la. Bueno, estas son las características de la proyección mercado, ¿ya? Pues, quedamos hasta aquí. Como le dije, me interesa que lo voy a mandar una lectura recomendable que la lea de aquí al jueves respecto a este tema. Y el jueves tendríamos viendo entonces todo lo relacionado con a última hora vamos a hacer la carta, la prueba, y vamos a continuar con lo que son las provisiones cartográficas. Profe, consulta, ¿ese material lo va a enviar? Sí, claro. Sí. O sea, lo voy a mandar a la lectura. Estoy sacando la lectura. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, jóvenes, muchísimas gracias. A ver, pues, me Ya faltaba nomás, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Próximo. Gracias, profe. Profe, disculpe, mandar. profe. Espinosa, llegó, ¿no? ¿Cómo dijo? Profe, En- ¿me puede poner presente Eric Villalobos? Reñanco. Enrique Espinosa igual, que entré un poquito tarde, que estaba en maniobra. Vidal. Vidal. Ya. Villalobos. Espinosa. Espinosa, claro. Ya, jóvenes, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta el jueves. Pues, no. Gracias, hasta el jueves. Vidal. Sí, y todo por la misma plata.